Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes. En este episodio contamos con Francina Marte, quien es la directora general de Parval. Y Parval es el primer puesto de bolsa de la República Dominicana. A través de Parval puedes invertir en el mercado de valores y vas a contar también con la ayuda, con la asesoría de sus ejecutivos de negocio para hacer todas tus inversiones. Bienvenida, señora Francina. Gracias, muchas gracias por recibirme. Entonces, Manuel, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Así brevemente, antes de que la gente escuche un ratico el intro del episodio. Bueno, yo quisiera aprovechar la presencia de la señora Francina y que nos cuente un poco sobre su experiencia en el mercado de valores durante ya este tiempo, cómo el mercado de valores inició en la República Dominicana, cómo se ha desarrollado y cuáles son esas cosas que se pronostican para un futuro ni siquiera tan lejano en el mercado de valores. Esa es la idea, básicamente. Perfecto. ¿Tú quieres hacer la primera pregunta? Ok, la primera pregunta es, genuinamente, ¿qué es Parval? Esa es mi primera inquietud. Para que la gente que no conoce Parval sepa lo que es Parval. Bueno, Parval es el primer puesto de bolsa en la República Dominicana. Parval surge desde antes, digamos, de crearse la entidad como tal, porque los accionistas, los dueños de Parval, en este caso los hermanos Rizek, forman parte de aquel grupo de jóvenes que en el 1980-88 estuvieron en el proyecto de conformar lo que era la Bolsa de Valores en sus inicios, la cual fue creada bajo un régimen autorregulado y sin ni siquiera existir todavía la Ley de Mercado de Valores. Y se crea apadrinado por lo que es la Cámara de Comercio. Entonces, Parval es un puesto de bolsa que surge desde que se aprueba la Ley de Mercado de Valores en el 2000. Una vez que se aprueba Parval, pues entonces inicia lo que es toda la trayectoria en estos 20 años. Ok. ¿Y cómo usted entra al mercado así? ¿Cuál fue el inicio? Mis inicios, bueno, yo inicié en la Bolsa de Valores. Mi carrera inicial es administración hotelera. Wow. Yo inicio en la bolsa cubriendo unas vacaciones. Y pues nada, cuando la persona que estaba de vacaciones de licencia de maternidad se integra, pues entonces yo me quedo trabajando en la Bolsa de Valores. Me gustó mucho, empecé a entender el mercado, lo que había en ese momento, que fue mucho antes de la Ley de Mercado de Valores. Empiezo a capacitarme con lo que son los posgrados. Hago posgrado en finanzas, posgrado en calidad, en INTEC, que va muy alineado con ingeniería industrial, y terminando ya con lo que sería un MBA, que es lo que me da ya todo lo que es el engranaje de lo que es las finanzas. Okay. Posteriormente me voy a trabajar a un puesto de bolsa antes de surgir la ley, cuando el mercado era autorregulado. Y ya cuando aprueban la Ley de Mercado de Valores, en la cual me involucré bastante desde la bolsa, conjuntamente con Banco Central en ese momento, cuando aprueban la Ley de Mercado de Valores, entonces me llaman lo que es el Grupo Rizek, simplemente para conocer el mercado actual. Y en esa conversación, fue una conversación, yo tenía 8 meses de embarazo. Wow. Y para mi sorpresa, pues mostraron interés en mi persona, y ahí es donde yo entro a formar parte para crear el puesto de bolsa, lo que es hoy Parval. Wow. Entonces, esa es mi trayectoria un poquito resumida. Claro, no. Y pasamos de administración hotelera a bolsa de valores, a especializarse en finanzas. Ahí se dio cuenta, quizás fuera de la carrera, se dio cuenta que dentro de en su etapa laboral fue que se dio cuenta que realmente le interesaban más las finanzas que quizás que la hotelería. ¿O cómo funcionó eso? Definitivamente, las finanzas no era algo que estaba en mi radar. Okay. Pero el mercado de valores tiene la particularidad que no es una finanza blanco y negro, sino que se mezcla mucho la parte operativa, las mejores prácticas, la parte legal. Me encanta la parte legal también. Y pues nada, me gustó mucho lo nuevo, algo desconocido para todos. Claro. Entonces, si es desconocido para todos, todos tenemos igual la oportunidad de aprender. Claro. Entonces, definitivamente vino posterior a... Ok, ahí se queda entonces el primer puesto de bolsa de la República Dominicana luego de la ley. Sí. Ok, entonces, en ese momento, si pudiéramos decir, no tiene que ser tan exacto, pero en comparación a hoy, 2023, ¿qué tamaño tenía el mercado en ese momento? Bueno... ¿Como un 5% de lo que es ahora? Quizás. Diría que hasta un poco menos. Menos de un 5%. Sí. O sea, que pudiéramos decir que en estos últimos 20 años sea... ¿Qué? 10 veces. Sí, exponenciado. Claro, porque en ese momento lo que teníamos era el
emisiones privadas, Okay. autorregulada. Cuando decimos autorregulada, nos regulaban la bolsa de valores, pero la bolsa de valores, al no existir todavía la ley, no tenía un ente como lo tenemos actualmente, que es la Superintendencia de Valores. Claro. Sino que la bolsa de valores era autorregulada, se creó como una institución sin fines de lucro y era muy limitado. Dentro de las limitaciones, realmente fue también lo que creó esa necesidad de crear la ley. O sea, iba en crecimiento, todo iba bastante fluido. Y pues nada, se crea la ley, bueno, ya ahí sí entran participantes ya más robustos, se crea con una estructura en el 2002 que vino la crisis financiera. Sí. Eso da origen a que el mercado de valores se cree con una estructura de regulación muy estricta, Claro. con mejores prácticas que hasta el momento no era muy usual en el mercado, mejores prácticas internacionales para que no se malinterprete. Y pues eso hace que sea un poquito más, vamos a decir, impactante en cuanto a lo que es el crecimiento. Claro. Okay. Y la seguridad Sí. que le da a los inversionistas al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, ahí me surge una duda y es, en ese momento después de la ley, es cuando empiezan los inversionistas, digamos, minoristas, personas como yo, como Gladeline, que nos interesa invertir, o desde antes ya las personas invertían. Desde antes las personas invertían. Lo que pasa es que anteriormente, como dije, era privado, existían los papeles comerciales, son emisiones de deuda físico. En ese momento estábamos Sí, con los de eso títulos queríamos hablar también. físicos. Con los títulos físicos. Pero sí, teníamos tanto institucional como individual. Ok. ¿Y qué otra cosa, por ejemplo, qué otras curiosidades eran diferentes antes a como son ahora? Se transaba, como lo vemos en la televisión, no acciones, pero sí bonos o papeles comerciales en la pizarra de la bolsa. Era algo como muy simbólico, donde se tocaba la campana, se escribía en la pizarra. Valor agregado como tal, nada que no te lo haga ahora el computador. Ok. Pero sí. Y la gente se llevaba su papelito también. Claro. Su pedazo que representaba Claro. un bono en ese Claro, momento. claro. Diandre, no me lo imagino. Entonces, yo, por ejemplo, si quería invertir en la bolsa, yo iba derecho al edificio y yo pedía y entonces No. me daban un papel. No. Quienes iban a la bolsa son, como se hace actualmente inclusive, son los puestos de bolsa. Ok. Es bueno diferenciar. Veamos la bolsa. Vamos a simular la bolsa. Yo soy cibaeña, entonces lo voy a decir a plata nada más. Ok, genial. Mejor. Veamos la bolsa como si fuese un mercado. Ok. Okay. En un mercado tú tienes varias personas que venden, algunos venden lo mismo y una cosa diferente, pero cada persona tiene su estación, Ok. Como si tuviésemos la Duarte con París. más o menos. Ok. Entonces, la bolsa es ese mercado Ujú. y las estaciones son los puestos de bolsa. Entonces, las personas van a comprar al mercado, pero no compran al mercado, compran a cada una de las estaciones, Ok. que son los puestos de bolsa. Entonces, Mucho mejor explicación que la mía Claro. en ese momento. Sí, Traté de bueno. explicarlo de la mejor manera, pero eso está A muy partir de bueno. ahora mejor explicarlo así, porque eso Sí, se entendió sí. perfecto. entonces Ya los aprendí. puestos de bolsa son eso. Los puestos de bolsa son aquella entidad que te vende lo que existe en el mercado en general. Entonces, los puestos de bolsa más o menos ofrecemos lo mismo. Hay algunos que tenemos un producto diferenciado o es colocador de una emisión X, Ujú. pero en general eso es un puesto de bolsa. Es aquel intermediario que te ofrece todo lo que hay disponible en el mercado autorizado. Ok. Claro. Y entonces, a partir de ahí, o sea, los puestos de bolsa es, como ya bien explica, sería el intermediario entre el mercado. Pero aparte del mercado y los puestos de bolsa, hay otras entidades que también corren alrededor de todo esto que la gente quizá no lo ve y Sí. que ayuda muchísimo también a la regulación y la organización. Para que Sí. entonces, porfa, nos cuente un poquito sobre cuáles son esas entidades y cómo ellas ayudan a que este mercado siga creciendo, pero que también siga creciendo de manera organizada. Ujú. Perfecto. Yo creo que cuando se explica con ejemplos se entiende bastante bien, y más que nuestro mercado, pese a que tiene 20 años, todavía es desconocido para muchas personas. Cuando se crea la ley de mercado de valores, se crea todo el engranaje regulatorio. Entonces, ese engranaje consiste en, así como los bancos tienen la superintendencia de bancos, nosotros tenemos la superintendencia de valores, que es el ente que nos regula a nosotros. Pero no obstante eso, esa superintendencia de valores tiene el Consejo Nacional de Valores, que es un consejo de directores, pero que está conformado por miembros externos a lo que es la superintendencia de valores.
O sea, la superintendencia rinde a ese Consejo Nacional de Valores, Ok. presidido por Banco Central. Ok. Eso es una parte. Otra parte del engranaje importante, yo lo dividiría en varios factores, sería Cebaldón, la Central de Valores de la República Dominicana. Cebaldón es quien maneja y custodia todos los títulos desmaterializados de República Dominicana. ¿Qué sería desmaterializado? Que cuando tú vas a hacer una inversión no te damos un título físico, sino que te damos una certificación. Ok. Si la solicitas, una certificación avalada por Cebaldón, donde te decimos, tú tienes anotado en cuenta, en custodia, 10,000 pesos en títulos de Banco Central. Ok. Tú puedes accesar con una cuenta única que tiene cada inversionista en Cebaldón, puede accesar a través de su puesto de bolsa o directamente en Cebaldón y puede ver su estado de cuenta. Ok. Como un internet banking. Un internet banking centralizado. ¿Por qué digo centralizado? Porque si quieres abrir una cuenta en Parval, otra en puesto de bolsa X y en puesto de bolsa Y, tú tienes 3 cuentas en diferentes puestos de bolsa. Ujú. Si accesas a tu cuenta de Cebaldón, tu cuenta es una cuenta única y en esa cuenta única vas a tener todas tus inversiones. Ok. Claro. Ahí tú vas a Ok. poder ver todo lo que tienes Todo lo invertido que, ahí. exacto. Lo único que para mover tus inversiones, cada inversión, dependiendo a través de quién la hiciste, tienes que dar las instrucciones para que ese puesto de bolsa te haga las transacciones de inversiones específicas. Claro. Ok. Importante en esto es que la composición, ¿quiénes son los dueños de Cebaldón, de la Bolsa de Valores? Bueno, un ejemplo, Cebaldón está compuesto, su composición accionaria enunciativa, o sea, no lo voy a dar al detalle, pero es todo público, en las web de las entidades pueden verlo, pero accionista de Cebaldón está la Bolsa de Valores como accionista, está Grupo RISEC, Grupo Popular, Grupo BHD, Grupo Más Reservas. Entonces, cuando hablamos de quiénes son los accionistas, son las entidades y los grupos económicos que están realmente liderando la parte, vamos a decir, del sector financiero, del sector comercial del país. Claro. Que van a velar para que todo Exacto. esto funcione. Eso te da porque una si no- seguridad jurídica Exacto. de que no es algo que no está regulado o no es algo que no cuenta con, vamos a decir, el soporte patrimonial que requiere este tipo de entidades. Claro. Ok. ¿Tú quieres hacer la próxima pregunta? Porque Sí. yo tengo una pregunta. Dale tú. Y es que yo quisiera saber, así como podemos ver el crecimiento que ha tenido todo el mercado en los últimos 20 años, fue así que mencionó, últimos 20 años, Sí. ¿qué se proyecta que viene después? ¿Qué es lo próximo? Bueno, en lo próximo para nosotros, en la etapa que estamos, es fácilmente de predecir. ¿Por qué? Porque hay países que están muchísimo más avanzados de nosotros. Entonces, nosotros lo que buscaríamos es irnos un paso, tal vez no es igual, porque como país no tenemos el nivel de desarrollo y el nivel educativo inclusive que se requiere, pero no estar tan distanciado de lo que son mercados más desarrollados. Aquí se está hablando desde el año pasado bastante seguido de las acciones. Es un paso que tenemos que agotar y que entiendo necesario que agotemos. Claro. En el momento que las empresas comienzan a abrirse en su composición accionarial, el inversionista va también mostrando más interés porque ya es otro tipo de inversión y de involucramiento en lo que está haciendo. Entonces, ¿dónde nos vemos? Nos vemos en un mercado un poco más cercano a lo que es un mercado desarrollado en instrumentos, un poco más cercano en conocimiento. Claro. Igual se ha ido trabajando bastante la educación financiera y de mercado de capitales, pero Sí. nos falta bastante todavía. Y la parte tecnológica, Ok. donde igual que en otros países, pues entonces podamos tener esa facilidad de poder interactuar e invertir sin tener tanto aparataje operativo. Claro. Ok, esto conlleva obviamente lo que sería lineamientos legales, porque indistintamente nos regimos por la ley de mercado de valores. Hay muchas leyes que interfieren o intervienen, mejor dicho, y pues a grosso modo 3 pilares: educación, acercamiento a lo que es comparativo con otros países desarrollados y tecnológico. Súper, súper. Y una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué quizás en la República Dominicana ya hemos tenido varias empresas privadas que han decidido emitir bonos? Para hablar de los bonos, porque las acciones ya es lo que sí va a empezar, pero es un proceso, yo lo sé. ¿Por qué quizás hemos tenido tanta traba en el mercado para que empresas privadas decidan emitir bonos? ¿Qué usted entiende sobre eso?
deciden emitir bonos o acciones. Bonos. Bonos. Porque hay empresas que emiten bonos, pero yo siento, por lo menos, entendiendo el tamaño de la República Dominicana a nivel económico, la cantidad de empresas que tenemos en República Dominicana, que son pocos. No sé cuál es su opinión. Bueno, pocos emisores, ¿no? Bueno, son pocos emisores en comparación de otros mercados, pero pese que decimos, bueno, tenemos 20 años, ya en 20 años tenemos que ver cierto tipo de productos que aún no tenemos. Tenemos que tomar en cuenta que en nuestro mercado más del 90% de las compañías son familiares. Sí. ¿Okay? Y donde el 97% del mercado, 95% del mercado usa fondeo bancarizado. Sí. Donde en la parte de gobernanza, gobierno corporativo, mejores prácticas, es algo de lo que se ha estado hablando apenas en los últimos años. Entonces, salir al mercado, y esto creo que es un alivio para el inversionista, requiere que un emisor, ya sea grande o pequeño, tenga una estructura que conlleva tiempo. Para ponerles un ejemplo, en el caso de Parval estuvo durante 2 años, casi 3, realizando la calificación de riesgo. Okay. La calificación de riesgo no necesariamente tiene que ser pública, sino que tú puedes contratar una calificadora de riesgo y mantener tu calificación privada. Okay. En el caso nuestro la mantuvimos privada. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que desde el punto de vista de la calificadora de riesgo, pese a que no éramos público en ese momento, nos dijera, ok, si yo quiero salir público, ¿cuáles son mis debilidades en mi estructura para yo poder salir óptimo al mercado? Claro. Un sinnúmero de observaciones. O sea, estamos hablando de hace 12 años. Un sinnúmero de observaciones, totalmente válidas, pero que como no éramos públicos... Claro, quizá en el día a día no eran tan necesarios. O no eran necesarios, o no los teníamos en radar, o no era prioridad. Claro. Entonces, ¿qué pasa con este proceso? Este proceso conlleva tiempo. Conlleva tiempo por temas de concientización, de aprendizaje y de preparación de estructura. Claro. Entonces, eso aunado a factores ya que son muy independientes entre una empresa y otra. Hay empresas que simplemente no van a querer emitir acciones, van a preferir deuda. Hay otras que van a preferir no irse a deuda, sino directamente a acciones. Otras que van a preferir que no sean acciones comunes, sino preferentes. Pero claro, es un proceso en un mercado que tenemos que tomar en cuenta que no estamos hablando que estamos en un mercado desarrollado. Sí. Entonces, entiendo que la labor se está haciendo. Los puestos de bolsa, la misma bolsa de valores, el mismo Cebaldón y la superintendencia están muy enfocados en lo que es educar en el ámbito del mercado de valores. En la medida que todo el engranaje de una empresa entiende cómo funciona, en esa medida se le hace más fácil tomar la decisión. Sí. Claro. Y ya lo hemos ido viendo. Y también el tema de tener que poner tus estados financieros públicos, tu situación financiera, creo que es una de las barreras más grandes en esas empresas familiares también. Ahí hay un punto y es, tú lo puedes ver desde el punto de vista de yo tener estados financieros públicos, que los demás van a ver mi información, tema de competencia, dependiendo del tipo de industria, tal vez lo puedas ver como que es una desventaja que sea yo que publique, pero el que no es público no está. Pero en el mercado de valores se estipula lo que son informaciones reservadas, donde si hay una información estratégica de la empresa, tienes que transparentarla al regulador, pero no necesariamente esa información se haga pública. Okay. Obviamente tiene que ser una información que no vaya en perjuicio del inversionista. Sí, claro. Pero sí que estratégicamente, si tú la publicas, te pueda crear una desventaja competitiva con tu industria o con suplidores o demás. Entonces, por eso yo digo que en la medida que las empresas conocen en qué consiste esto, en esa medida es más fácil analizar y tomar la decisión. Y cuando hablo de las empresas, no hablo solamente de un dueño de empresa, no hablo solamente de un consejo de directores o de un CFO. Yo hablo también de que la persona jurídica, el abogado de la empresa, conozca. Entienda cómo funciona, claro. Sí, que la persona de contabilidad, el contralor, también entienda cómo funciona, porque es interesante. Y ha quedado demostrado que no es posible llegar al nivel de desarrollo que están los países que tienen las bolsas más desarrolladas, a ese nivel sin un mercado. Claro que no. Entonces, cuando tú ves
tú buscas en Google, ¿cuáles son las bolsas más desarrolladas del mundo? Tú tienes Nueva York, tú tienes Japón, tú tienes Shanghái, tienes Londres. No por casualidad. Claro. Entonces, son todas ciudades que se han desarrollado muchísimo y países también que se han desarrollado. En China, que ha sido el boom en la última década en mercado de capitales, es porque también en todo lo que son los factores económicos y... Se ha visto reflejado. Exactamente. Sí, entonces, claro. No, y la facilidad que te da, o sea, tú como empresas. Y creo que si lo llevamos mucho más cercano a nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, las grandes empresas, todas cotizan son en bolsa. públicas, literalmente, por la facilidad que te da el financiamiento y las oportunidades que te permite de crecer y invertir ese capital en cosas nuevas que te permitan entonces llevar esa empresa a otro nivel. Sí. Y ahí podemos mencionar, por ejemplo, la gente de Meta, que es Facebook, Instagram, hasta la gente de Uber, que yo lo conocí súper reciente, el caso de Uber, donde ellos se volvieron públicos para poder levantar capital, aunque tenían pérdida al mismo tiempo. Es una estrategia financiera interesante que le permitió llegar a un mercado. Entonces creo que sí, o sea, pero también creo que con esta emisión que pronto va a salir de César Iglesias, que ya eso es público, aunque no tenemos la fecha todavía. No tenemos fecha, pero esperamos que salga pronto. Claro, va a abrir el mercado a dos cosas. Uno, que las personas, los inversionistas quizás, digámosle minoristas, también se vean interesados en este tipo de acciones y que las empresas también se vean reflejados en todo eso. O sea, que creo que hay muchas oportunidades de poder crecer. Aparte de que, bueno, en el episodio de inversiones también hablamos de todas las opciones que tenemos ahora mismo en la República Dominicana para invertir, y son muchas. Sí. Lo que pasa es que, como usted bien decía en un momento, tenemos unos temas limitantes de que la gente no conoce, no entiende cómo funciona. A veces yo mismo trato de explicarlo y hicimos un esfuerzo gigante de explicar cómo funcionan esos instrumentos financieros o instrumentos de inversión, y la verdad es que a veces todavía las personas se quedan con dudas. Claro. Pero con el tiempo eso yo entiendo que va a poder ir avanzando y nos va a permitir poder seguir creciendo en un mercado que al final, lo más interesante que yo veo por lo menos del mercado de valores es que yo como inversionista, aunque tenga poco capital en este momento o tenga mucho, estoy haciendo inversiones que me ayudan a mí a generar rendimiento, pero que ayudan al país y a las empresas a poder crecer al mismo tiempo. O sea, tenemos un 360 que se vuelve interesante. No es solamente quizás como, bueno, yo voy a tomar un préstamo, voy a invertir quizás en un banco o tengo mi AFP y ese tipo de cosas que quizás tienen un efecto, pero no tan generalizado como lo tiene el mercado de valores, y ojalá que la gente lo pueda entender. Sí, tú sabes que antes de llegar al final me quedo con dos dudas. La primera, si yo soy una empresa, ¿qué papel juego yo? O sea, ¿cómo yo puedo entrar a este tablero del mercado de valores? ¿Qué yo tengo que hacer? Si, por ejemplo, si hay algún tipo de brecha, que si yo soy una MIPYME, que si tengo que ser una empresa grande, ¿cómo funciona? Bueno, el tamaño de la empresa no importa para este tipo de cosas, igualmente para el inversionista. Lo primero es tener un acercamiento con un puesto de bolsa. Okay. En el caso nuestro, voy a poner el ejemplo, cuando nosotros tenemos una empresa interesada en hacer una emisión, sostenemos reuniones con ellos, vemos qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, y solicitamos una serie de información. Obviamente todo se maneja de manera confidencial, y le hacemos un levantamiento previo, donde en ese levantamiento te decimos a ti, empresa, entendemos que no estás preparado para ir al mercado de valores. Para eso necesitas hacer esto y esto. Ok. Lo cual te ayuda a que tú, si decides hacerlo, te vayas preparando. Ok. O factor de costos, donde si la emisión es muy pequeña, un plazo muy corto, por los costos asociados que pudiera tener, no te haga sentido. Okay. O decir, mira, es totalmente viable hacer la emisión, estos son los requisitos, siempre hay aspectos que hay que tomar en cuenta, que la empresa tiene que cambiar cualquier tipo de, vamos a decir, en sus estatutos una cláusula porque ya tú vas a ser una empresa pública y no lo tenía estipulado, o una asamblea que tiene que aprobar esa emisión y demás. Pero se le proporciona un listado de todos los requisitos y se trabaja en coordinación con ellos lo que es un prospecto de emisión. Estoy haciendo algo muy resumido. Claro. Un prospecto de emisión. Paralelamente, la calificadora de riesgo prepara la calificación de la empresa. Y bueno, ya todo se somete a la superintendencia. La superintendencia aprueba. Y una vez que la superintendencia apruebe, pues entonces se hace la oferta pública en mercado primario. Okay. Interesante, cuando antes de una empresa salir pública, por ejemplo, tú quieres salir público, y tú dices, bueno, yo quiero hacer una emisión a mi empresa de 50 millones de pesos. Se te prepara una tabla de costos. Esa emisión es por 5 años.
si es una emisión, vamos a decir, de intereses fijos, para que se entienda mejor, se te hace una tabla de costos por los 5 años y se dice, bueno, si tú sales en este momento al mercado, suponiendo que tú pagas la tasa del 10% más los costos asociados anuales más los costos iniciales, tu tasa efectiva va a ser un 11.5. Ok. Entonces ya tú como empresa dices, me hace sentido salir con esta emisión y lo que conlleva salir con una emisión de oferta pública, porque una vez que tú eres público, tu estructura también tiene que tener la capacidad de rendir ciertos informes a la Superintendencia de Valores. Okay. Pues ya ahí empieza todo lo que es el proceso y el flujo de la colocación. Se colocan los bonos y tienes tu fondo por 5 años, tasa fija, si decides emitir a tasa fija. Las ventajas, primero tienes una tasa para tú salir, obviamente tu tasa tiene que ser inferior o por lo regular es inferior a lo que es un financiamiento tradicional. Claro. Lo segundo, tú como empresa define acorde a tu necesidad, por qué plazo tú necesitas esa facilidad. Okay. Pues si tú es industrial, vas a comprar una planta y esa planta a los 5 años ya tiene break-even. De la farmacia que pusimos literal, el ejemplo. fue el mismo ejemplo. El mismo ejemplo, me encanta. Qué chulo. Entonces, pues nada. Entonces tú tienes como empresa la facilidad de tú crear ese esquema, todo el muñeco y tú decirle al puesto de bolsa, estas son mis necesidades. Claro. Y el puesto de bolsa, conjuntamente con tu equipo, háblese de la parte financiera, la parte legal, pues entonces crean el producto lo más estructurado que encaje de forma estructurada a tu empresa. Claro. Y que te asegure también esa poder hacer ese pago final. Claro. Y algo que yo comentaba en ese episodio también era el tema de que tú como empresa puedes definir cuándo pagar cupones versus un préstamo de intereses y capital que tú tienes que pagar mensualmente, pero tú estás construyendo todavía. Claro. Tú todavía no estás produciendo en esa planta. Entonces te da esa facilidad también dentro de la periodicidad del mercado. la pones tú, pones el plazo. Ventaja desde el punto de vista del inversionista. Nosotros decimos siempre a nuestros clientes, cuando tenemos conferencias, charlas con estudiantes, cuando tú vas a invertir, lo poco o lo mucho es relativo. Okay. 10,000 pesos para ti, pues puede que no sea nada. Para mí puede que sea mi ahorro. Claro. Ok, entonces siempre decimos, inicia invirtiendo, aunque sea algo simbólico. ¿Por qué? Porque al momento que tú inviertes 10,000 pesos, vamos a suponer, tú inviertes 10,000 o inviertes 1,000,000 y el aprendizaje va a ser el mismo. El mismo. Claro. Ok, entonces nosotros decimos, empieza por algo. Y una vez que tú tienes la cuenta creada y una vez que tú vives la experiencia de ese primer cupón, de esa primera renovación, de esa primera cancelación, que tú compraste un título de Banco Central, pero tú tienes 50,000 pesos y se te presentó un problema, necesitas 10,000 pesos. No tienes que cancelar los 50,000. Tú vendes 10,000. Exacto. Okay. Entonces son facilidades, son flexibilidades que una vez que el inversionista las vive, es muy difícil que se desmonte. Que se devuelva. Claro. Sí, se motiva. Sí. Y algo también de eso que hablábamos es que toda esa transacción de yo decidir vender 10,000 o vender los 50,000, yo lo hago todo desde mi celular. Claro. Ese es Eso otro está factor genial en esta importantísimo. época. Sí. Entonces, creo que eso también facilita muchísimo. Incluso tengo entendido que el proceso para empezar a invertir se puede hacer totalmente digital Sí, también. Totalmente digital, obviamente, va a depender del perfil y del monto. Claro. Entonces, lo que denominamos pequeño inversionista, desde el app, en el caso nuestro de Parval, pero también en el mercado de valores, varios colegas ya tienen varias facilidades de este tipo, pues desde el app hace la creación de tu cuenta, subes la documentación y el flujo es bastante rápido. Wow. Entonces, supongamos que alguien de los que nos están viendo o escuchando quieren invertir, empezar a invertir. Entonces, ¿cómo sería? Súper resumido. Bajo la aplicación y desde la aplicación creo mi cuenta de corretaje. Sí. Ok. Y eso, Aunque nosotros siempre decimos que es importante que entiendas antes de hacer. claro. O sea, que cualquier persona que tenga dudas, cualquier persona que quiera aprender, simplemente nos llama, puede a través de la web crear una cita, se le recibe, se le explica todo, o se puede tener lo que es una reunión virtual y se le explica todo. Sin Súper. costo. Sin costo. No, sin costo. No, no tiene ningún tipo de costo. De por sí,
gran parte de la responsabilidad social de nosotros ha estado enfocada los últimos años en la educación financiera, educación de mercado de capitales. Realmente hay un interés genuino Sí, en que usted vaya y ellos lo van a ayudar. Aquí te pueden entender. Si todavía ve el episodio de nosotros de inversiones, no lo entiende, puede entonces agendar su cita ahí. Y también ustedes están dando charlas y capacitaciones gratuitas también, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos conferencias programadas anual. Ya pasó lo del primer semestre, lo del segundo semestre se anuncia próximamente y lo que hacemos es que esas conferencias, es por temas que lo llevamos, lo pueden ver en la web. Esas conferencias las impartimos en un mes en Santo Domingo, otro mes en Santiago y el siguiente mes en San Francisco de Macorís. Súper. O sea que no hay excusa ahí. No hay excusa, pero pudiera haber excusa que se caen próximamente, que es en el este. Incluimos en el segundo semestre el este. Entonces, por demanda de varios clientes, también vamos a estar en el segundo semestre con las charlas en el este. Súper. ¿Tiene alguna otra pregunta? Me quedé con mucha curiosidad de punchar la aplicación de Parval ahora. Estoy como pensando eso. Bueno, pues yo espero que concluyendo esto tengamos 2 clientes nuevos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Tú quisieras hacer alguna pregunta para cerrar? Yo quisiera hacer una pregunta y es el tema de las acciones. O sea, ¿cómo se ve el mercado de las acciones en nuestro país? O sea, asumiendo que va a salir la primera, ¿pudiéramos decir cuándo va a salir una segunda? ¿O qué tan interesadas están las empresas? Quizás usted que sí tiene contactos con otras empresas y quizás que hasta Parval puede ser emisor en algún momento. ¿Hay un interés real? ¿Vamos a poder nosotros, los inversionistas minoristas, inversionistas de a pie, tener opciones de invertir en acciones aparte de la de César Iglesias? Entendería que sí. O sea, nosotros en nuestra trayectoria hemos sido primero en varios aspectos. Y algo que ha quedado demostrado, que lo difícil es tal vez ser el primero, que se haga por primera vez. Entonces apostamos que esta primera emisión cree el interés en otras empresas. De por sí, ya varios puestos de bolsa estamos trabajando con varias empresas que están interesadas. Obviamente son informaciones que hasta tanto no sea pública, la emisión no puede divulgarse, pero sí hay varias empresas interesadas, aunque, como le dije anteriormente, si para prepararte para sacar una emisión de bonos es un proceso que conlleva varias cosas, para sacar una emisión de acciones, el proceso es un poco más arduo, porque ahí ya tú tienes tu libro de acciones abierto. Claro. Entonces ya conlleva una estructura a nivel reglamentaria que toma su tiempo, pero que ya se está trabajando en eso. Nos consta que varias empresas están trabajando en la intención. Súper. O sea que son buenas noticias. Claro, no, buenísimo. Porque hay muchas oportunidades, muchas personas que también quieren tener un poco más de diversificación. Aunque pudiéramos decir que tenemos los fondos de inversión, que son un poquito parecidos a acciones. La renta variable. Pero las acciones yo sé que van a llevar el mercado a otro nivel también. Claro. Y definitivamente. creo que va a ayudar algo muy interesante, ya viendo desde mi punto, no desde el puesto de bolsa solamente, y es que las personas se van a interesar más en el mercado de inversiones. Claro. Cuando esas acciones estén. O sea que hay un camino que se está creando que me está gustando muchísimo. Señora Gladeline, va a ser el cierre de este episodio. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto del episodio. Esperamos que hayan aprendido muchísimo, igual que nosotros, acompañado de la señora Francina y de su puesto de bolsa favorito, Parval. Ahora será mi puesto de bolsa favorito también, porque será el primero con el que me voy a dar la oportunidad de aprender derechito desde la aplicación. Señora, lo voy a probar con mi propia experiencia. ¿Qué otra cosa quisieras agregar, señor Manuel? No, esperamos sus comentarios en YouTube. Si tienen alguna duda, lo que sea, o algo que le llamó la atención de este episodio, que lo dejen ahí. También que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque vamos a seguir haciendo episodios de inversiones, porque ya nos dimos cuenta que ustedes también quieren aprender sobre inversiones. Y si no nos siguen en Instagram, aprovechen, síganos y coméntenos ahí cualquier cosa que tengan que decirnos, que lo vamos a tomar en cuenta. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.